Otro episodio de la temporada número 3, marzo 2026. Quien olvida su historia está condenado a repetirla. Debo y tengo que anticiparte ahora que me han permitido ser su coach de vida 2.6, coach de vida híbrido 2.6. Completa la frase. La verdad siempre duele cuando... Y además, sobremanera es incómoda. Pero, aquí viene el pero. Entre las personas de la producción y servidor Eduardo Flores Rodríguez, preferimos 100% incomodarles con honestidad, que agradar los próximos minutos con un tanto de hipocresías. Sí, ya lo dije, hipocresías. Coloca atención plena a las siguientes palabras. Y miren, en el contexto en que todas y todos estamos a nivel global, personas se han dado cuenta que somos más que un trozo de carne trasladándonos en el espacio y tiempo. Precisa requiere que abandonemos de ver, de mirar y además observar, mirar y observar a las otras generaciones como enemigos. Deja de verlos así, deja de observarlos así, deja de mirarlos así. Y las miremos y además observemos como archivos históricos. Porque esos son lo que son, archivos históricos que contienen lecciones vitales. Mira, escucha esto atentamente. Nunca puedes ni podrás modificar la fecha de tu nacimiento. Pero, aquí viene el pero, sí puedes reescribir el código que te fue impuesto. Dite a tus adentros. ¿Qué hábito que se ha vuelto ritual voy a desactivar hoy? Lo repito con gusto. ¿Qué hábito que se ha vuelto ritual voy a desactivar hoy? Escuchar este podcast hasta el final, un episodio especial, es sin duda el poder de tu decisión. Imagina y a la par fragmenta. Analiza con nosotros. Toda tu vida entera, toda tu vida entera, tus creencias, la forma en que manejas el dinero, la manera en que digieres la tecnología, e inclusive la figura en que hayas etiquetado como el amor, jamás han sido elecciones que fueran libres de elección por ti. Jamás. Nunca. Miren, emerge, brota y salta esa toma de decisión como resultado de una programación colosalmente brutal, que fue creciendo dentro de ti en tus primeros 7,305 días de vida por este plano, que es el equivalente a más o menos tus primeros 20 años de vida. De tu vida. Literalmente. Te colocas, te agrade o al contrario. Inclusive si te es rechinante lo que te diremos. Estás secuestrada por tu generación. Ojo a lo que te decimos. De jamás digerir, entender esa prisión invisible que se fue formando en tu pasado, vas a repetir eso que te incomoda tanto. Constantemente, con todos quienes te rodeen, a quienes es etiquetado como la abuelita, el abuelito. Nunca es que sean lentos o que sean lentas. Simple y sencillamente es el resultado de una escasez que tuvieron. Tu jefe, jamás es ni serán anticuados. Son producto de una crisis económica en determinada etapa de su vida, en este plano aún, que los obligó a valorar la estabilidad. Una estabilidad. Un hermano que es el pequeño de la familia. Jamás es que nació perezoso. Es adicto y dependiente de una tecnología que lo modeló y lo fue moldeando hasta que aprendiera la suma y resta de las matemáticas. ¿Lo modeló? En los próximos minutos serás testigo auditivo de cómo las personas de la producción del servidor Eduardo Flores Rodríguez desmantelamos literal. Hacemos una autopsia social de las generaciones con las que hemos coincidido para entender, captar y digerir la matriz mental, conocida también como estructura cognitiva, que te controla a ti, a nosotros, a ustedes en particular. Y como sugerencia, recuerda, jamás damos y daremos recomendaciones, jamás daremos recomendaciones. Solo te arrojamos sugerencias. Las personas de la producción del servidor, es por tu libre albedrío hacer caso a esas sugerencias y el aplicar el poder de una decisión. En determinado minuto de este podcast, en este audio se te sugiere cómo puedes liberarte de este autosabotaje mental,
para digerir menos agria la realidad. Vamos para allá. Comenzaremos con la generación nacida entre 1883 y 1900. Ese primo excéntrico que llega a una reunión con una expresión de ¿qué pasa, bro? Totalmente desapegado. Esta generación trascendió tiempos tan turbulentos que su programación se basa en un vacío existencial. Sí, ellas, sí, ellos hubieran tenido en la palma de sus manos las actuales redes sociales, su feed, fotos y videos, actualizaciones de estado, su contenido patrocinado estaría lleno de preguntas como ¿realmente necesito otra guerra mundial? Ellas, ellos, crecieron durante la devastación de la Primera Guerra Mundial y se enfrentaron de lleno a esa crisis económica mundial más grave y prolongada del siglo XX, la Gran Depresión. Esto les hizo un cinismo profundo en sí mismos. Para ellas, para ellos, el progreso técnico era una falacia, una fachada detrás de la cual solo había dolor, pérdidas que vivieron en carne viva. El cerebro de esta generación fue programado para supervivencia absoluta. Ellos y ellas fueron los primeros en sentir la traición del sistema. De esta ceniza surge la generación nacida en 1901 a 1927. Estos son los resistentes, los robustos, los recios, los que maduraron antes de tiempo, debido a que nunca les quedó opción alguna. Su programación es la palabra resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos positivamente frente a alguna adversidad, ya sea el estrés o situaciones difíciles, superando los desafíos y fortaleciéndonos y salir transformadas. Si crees y sientes que tienes problemas hoy, imagínate por un instante solamente el sobrevivir al colapso de la economía mundial solo para luego enfrentarte a la Segunda Guerra Mundial, la mayor guerra de la historia. La Segunda Guerra Mundial fue un punto de inflexión de la historia del planeta Tierra, redefiniendo el orden global y dejando lecciones profundas sobre los peligros del extremismo y la importancia de la cooperación internacional. Ello nunca solo generaba en ti miedo, generaba trauma intergeneracional. Su sistema de creencias estaba anclado en que nada debe desperdiciarse, nada, absolutamente nada. Ni un solo recurso. Esa es la razón de peso por la que almacenan las bolsas de plástico, los envoltorios y desconfían del crédito fácil. Para ellas y ellos, el multitasking era solamente y en particular arar los campos mientras escuchaban las noticias en la radio, refrescando la jornada. ¿Fueron los MacGyver de su tiempo? Una serie icónica de cuando la gente preguntaba por MacGyver. Generalmente se referían a un héroe diferente. MacGyver era un agente secreto de la oficina y de la ficticia Fundación Phoenix, que se destacaba por su brillante científica y su aversión a la violencia, a diferencia de otros héroes en acción que usaban armas. MacGyver resolvía situaciones peligrosas y complejas usando solo su ingenio, solo su vasto conocimiento en física, química e ingeniería, y algunos objetos cotidianos que encontraba a su alrededor, como un chicle, un clip, un cable, una navaja suiza, etc. Ellos, obligados a reparar lo que fuera con ingenio y sin recursos, su código mental era antifragilidad. Si algo se rompía,
jamás se tiraba si no se arreglaba. Esta generación nos recuerda el valor del trabajo duro sin quejarse, porque para ellos, para ellas, el futuro era algo que se construía con las manos, no con un clic en la tableta o el celular inteligente. Nunca hubo Wi-Fi, pero sí un espíritu inquebrantable que les permitió reconstruir el mundo. Luego aparece la generación nacida de 1928 a 1945, los maestros del bajo perfil, los que fueron programados para la prudencia, la estabilidad y la represión emocional. Ojo, la represión emocional, mecanismo de defensa psicológico inconsciente mediante el cual una persona bloquea o suprime pensamientos, emociones o recuerdos que les resultan dolorosos, amenazantes, inaceptables, impidiendo que lleguen a la conciencia. Atención, lo antes dicho por encima de todo, de absolutamente todo, ahora entiende que jamás es que sea terco, nunca es que sea terca, simplemente es su programación inconsciente, su código de vida. Crecieron en la sombra de la depresión y la guerra, vivieron la amenaza constante del conflicto nuclear. Su infancia fue una lección constante de que el sistema te puede aplastar, reforzando su necesidad de conformarse con obedecer las normas. Su código es mantente fuera del radar. Esto es una forma de defensa psicológica. Si nunca llamas la atención, la crisis jamás te ven. Mientras otras generaciones protestaban, esta generación mantenía la cabeza baja y construía una vida bajo el sistema, respetando la autoridad. Este respeto a la autoridad nunca lo veas como admiración, sino como un mecanismo de supervivencia aprendida de un tremendo caos. Son el modo avión en tu teléfono, siempre presentes, pero siempre en silencio, sin esperada de algún reconocimiento ni aplausos. Y de ese silencio llega la detonación de los baby boomers, nacidos entre 1946 y 1964, hijos de la prosperidad. Hijos de la prosperidad. Hijos de la prosperidad, su programación es el optimismo. Su psicología se basa en la expansión perpetua. Crecieron con la idea de que la vida solo iba a mejor día con día. Que sus hijos vivirían mejor que ellos. Vieron la televisión a color y la llegada del hombre a la luna. Fueron testigos de la marca Kodak, el de fotografías. Surge en su generación la marca Atari, lo de videojuegos. La innovación del Sony Ericsson, telefonía. Estas generaciones sentían que la tecnología y la ciencia eran la solución a todo. A todo. Compraron su primera casa. Jóvenes con una sola fuente de ingresos logrando estabilidad. ¡Wow! Su frustración moderna. Esa frustracióncilla moderna es el trabajo duro y la lealtad. Ya jamás funcionan en un sistema que ellos ayudaron a construir. Cuando les hablas de la economía colaborativa, de una economía colaborativa o de una crisis climática, su cerebro les dice que es un evento. O sea, esto del cambio climático, las situaciones del clima, solamente es un evento en tiempo. Se tranquilizará con calma, o sea, tranqui, la tecnología nueva la apoyará. Porque su código interno nunca acepta la derrota o el estancamiento. Arriban a este escenario los millennials, generación nacidos de 1981 y 1996. Son la primera generación verdaderamente digital programada para la adaptabilidad y la experiencia. Vivieron el ataque del 11 de septiembre en Estados Unidos y la crisis financiera del 2008, lo que pulverizó las promesas económicas. Esto los obligó a priorizar los viajes y la experiencia sobre la posesión. Ellas y ellos están cableados para la inclusión y el cambio social, pero cargan con una mochila de deudas y son la generación que introdujo el trabajo con propósito como un requisito, porque han visto que el trabajo solo por dinero jamás funciona.
llegamos a la generación Z, Centennials, nacida entre 1997 y 2012. Son digitales nativos, programados para la conectividad, omnipresentes y la inmediatez. Su cerebro fue moldeado por el algoritmo de TikTok, YouTube e Instagram. Nunca han conocido un mundo sin Wi-Fi. Su lenguaje, si quieres identificarlo, son memes y microcontenidos. La tecnología jamás es una herramienta para ellas, para ellos. Es una extensión natural de sí mismos. Son expertos en manejo de múltiples pantallas y valoran la diversidad y la inclusión. Su sistema dopamínico es el más vulnerable al hackeo de la inmediatez. Hay una epidemia silenciosa de déficit de atención. Están expuestos a una sobresaturación de información que reduce su capacidad de concentración. Riesgo de la hiperconectividad, nunca solo la distracción, sino el deterioro de la salud mental, ansiedad, depresión y la necesidad constante de aprobación, marcada por los likes y la comparación con vidas irreales. El secuestro de la atención por parte de las redes es el verdadero drama de la generación Z. Ahora acompáñame a dar un salto cuántico. Con este aval de información debemos ser prudentes a una próxima generación que vendrá sin continuar las cosas así a nivel global. Los nacidos del 2003, los famosos generación alfa. Su programación es la inmersión tecnológica. Es una inmersión tecnológica total y la realidad aumentada. La inteligencia artificial es su norma. Su cerebro está cableado para interactuar con interfaces que nunca cuentan con cuerpos físicos. Si lo pensamos en un desafío existencial para el poder diferenciar la realidad de lo virtual, el mundo real del mundo virtual. Recordemos, el mundo real es mucho más benevolente que el mundo virtual. Si esta generación se le solicita pensar en un mundo sin wifi, con certeza absoluta después de fruncir el ceño en su rostro, considerarán si... O sea, ¿esto implica jugar con juguetes de plástico? ¿Esos juguetes de plástico deben ser cargados? Esta generación crecerán resolviendo áreas de oportunidad palpables en el planeta, con aplicaciones y tanto de software, ya no hardware, solo software. Están diseñando un futuro con un nivel tecnológico que NBI, ni bendita idea, nosotros podemos imaginar en este aquí y ahora. Y finalmente la generación que hemos etiquetado como la generación beta, quienes arribaron a este planeta en el 2026. Interesante. Se caracterizan por la adaptabilidad, una integración tecnológica muy responsable. Serán creados por padres millennials o generaciones Z. Millennials. Lo que orilla a tener educación digital más consciente. Su mentalidad será la del crecimiento continuo y una impresionante tolerancia a arriesgarse. La IA, la inteligencia artificial, será su compañero de juegos y de sus labores cotidianas. Su riqueza, sorprendentemente, jamás será concentrada en los países de altos ingresos, siendo con precisión la generación que... pensará en todo y la caracterizará con las ciudades más avanzadas, desde sus edificios que transporten hasta su cultura y la forma en que interactúan con las personas. A eso se le llama urbanidad. ¿Cómo se le llama? Y por tanto, en cuanto será la generación más urbana que haya conocido el planeta Tierra. Crecerán con gadgets implantados y la interpretación de la realidad para ellos se entrelazará con la tecnología de tal manera que será imperceptible. Estimado y apreciable, además honorable, suscriptor de este canal, El Poder de una Decisión, para modificar el código que tenemos implantados por el simple hecho de pertenecer a una determinada generación, debemos, y además tenemos, entender cómo se manifiestan estos códigos que forman programas en un día a día. Pensemos en un campo de batalla laboral. Cuando un baby boomer tiene la osada emoción de acusarte por la falta de compromiso, mentalmente tu amiga, tu amigo, solo reconectará y dirá: ¿No crees que se me esté atacando a mí? Jamás te está atacando a ti. Está defendiendo su código, un código de supervivencia que aprendió durante la escasez.
Para un baby boomer, las jornadas laborales jamás del nunca jamás solamente serán un medio, sino un sacrificio. Son un sacrificio. Que de entrada, ese sacrificio es garantizar la estabilidad. ¿Recuerdas? Su cerebro conecta rápidamente y esas largas horas y una tremenda lealtad corporativa, cual dogma. Un dogma. Una verdad incuestionable. Recordemos que un dogma es esa proposición o creencia que se establece como verdad absoluta e innegable dentro de un sistema de pensamiento. En este caso, un dogma con el éxito y la seguridad que sus padres insistieron tanto para obtener. Ahora vamos a compararlo con el millennial o la generación Z. Comparados con la generación Z, los millennial, cuando exige el equilibrio de labores versus la vida. Lo que conocemos nosotros como ser flexibles. Ser flexible con la vida, güey. Ser flexible. Respira, güey, tranquis. Su cerebro está huyendo de la alarma sonora activa por un código de error. En riesgo de estabilidad. El riesgo de la estabilidad. Ellos vieron a sus padres, los baby boomers, ser leales a las empresas que luego esas empresas Nos despidieron las empresas. Los corporativos aprendieron una lealtad a una empresa que solamente es una ilusión. Y que el activo más valioso siempre será la libertad a experimentar en propia piel. Por ello su código de sacrificio del baby boomer rechina con el código del propósito del millennial. Jamás fue holgazanería, una vagancia, una osadía, indolencia, flojera, sino que es un mecanismo de defensa diferente de la misma realidad de una economía robusta. Al meterte con dinero, rápidamente fue un insulto. Y fue la generación Z y la generación millennial diciendo esta sola frase. O sea, tu código es mega obsoleto y está bloqueando con nuestra capacidad para solucionar conflictos actuales. Así es que, bye. Es con las redes sociales, en este caso sus armas de dicha batalla, empoderándoles y rebelándose, confrontando generaciones más jóvenes para desafiar la rigidez de una programación de sus padres. Es una generación al unísono de escúchenos. Sus traumas, sus traumas nunca serán nuestra realidad. Sus traumas jamás serán nuestra realidad. Aquí, cuidado, mucho cuidadito. Al igual que cualquier programa, al invadir un código, para este caso, el valor de la resiliencia estará en riesgo, al igual que la sabia paciencia. Resiliencia y paciencia estarán en riesgo. Dos virtudes que son quienes estuvieron antes de ellas y ellos y estuvieron obligados a dominar. Y este análisis conduce y nos dirige a un enorme gran riesgo de la generación Z y la generación Alfa. Ese riesgo al tener el sobreexposición conducirá a la fragilidad emocional. Una fragilidad emocional. Existe una generación que habitaba en un bajo perfil. ¿Recuerdas? Esa generación habitaba en un bajo perfil. Sobrevivieron otra generación con la contención emocional. La generación X usó el descaro. Pero aquí hay otro pero. Si dijeras lo que te hemos dicho, más aún, si has hecho anotaciones o un mapa mental, la generación Z jamás ha contenido dichos filtros. Expuesto y vulnerable, su código siempre estará. La dopamina secuestrada diariamente a esta generación. Su centro de control, su cerebro, en esta generación constantemente está estimulado. Los que me gustan conocidos como códigos de idioma, como likes, de inmediatez absoluta. Todo está inmediatamente la inmediatez. Abandonan su capacidad de tolerar el aburrimiento y el tan famoso umbral de frustración. El aumento de la ansiedad de los baña por completo en cuestiones de segundos, presto, rápido, velozmente, aunado a la pérdida de la plena atención. ¿Recuerdas que solicito que pongas atención plena? Si sientes que te me vas, ya sabes a qué generación perteneces. Nunca es un fallo de los códigos morales, jamás, sino una programación quirúrgicamente orquestada neurológicamente por un diseño de las redes sociales. Estropeando lentamente habilidades cognitivas que son esenciales en un ser humano. Como la empatía, la introspección, razón de esto es lo que hemos visto y escuchado en humanos de esta generación, que sus códigos han decidido desechar. Para una generación que hemos identificado, beta, se tornará es muy espinoso y complejo. Crecerán sin poder ser conscientes de hacer una separación entre un holograma y la realidad física. Dando un brinco minúsculo, es fácil digerir que la generación alfa, su insistencia para desconectar su iPad versus la generación beta, su insistencia radicará en tener conocimientos por ellos mismos. ¿En dónde es el final del metaverso? ¿Dónde es el terminal del metaverso? Y su salvavidas en un mar de incertidumbre será la educación digital.
Dicha educación será responsable de sus padres. Sus padres zetas y millennials les estarán buscando activamente desprogramar la adicción y fomentar la mentalidad de crecimiento, adaptabilidad. Si continúas fragmentando con nosotros, has comprendido que el factor común de las generaciones y generaciones en todas ellas es el miedo. El miedo a la escasez creó la fuerza. El miedo a la autoridad creó el desafío. El miedo a la estabilidad creó la experiencia. El miedo a la desconexión estará engendrando una abismal ansiedad. Ansiedad. Entender estas fuerzas invisibles que son archivos históricos para tu generación son sin duda alguna y para nada, cero, absolutamente nada, cero cuestionable, el poder de una decisión. Y ustedes, tú, ¿qué hábito que se ha vuelto ritual vas a desactivar hoy? Hasta el siguiente episodio especial.